Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Maecha Toro, soy profesor de Ortopedia y Traumatología Pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vamos a hablar de infecciones musculoesqueléticas en los pacientes pediátricos. Nuestros objetivos son conocer muy bien el impacto y la fisiopatología de las diferentes infecciones musculoesqueléticas, identificar también la clínica característica de las diferentes infecciones musculoesqueléticas, además aplicar muy bien los estudios paraclínicos e interpretarlos adecuadamente, conocer de primera mano cuáles son los principios de tratamiento médico y algo del tratamiento quirúrgico, cuáles son los requisitos para la alta hospitalaria y así poder hacer un adecuado seguimiento de los pacientes que han tenido osteomuscular. El impacto de estas alteraciones pues es importante. Primero tienen una importante mortalidad que puede incluso ser hasta el 30% en la artritis séptica. En la osteomielitis es menos frecuente, sin embargo, puede producir hasta 200.000 muertes al año en Estados Unidos. Esto ha venido disminuyendo porque pues han existido avances en la prevención, ha existido avances en las vacunas para ciertos gérmenes que pueden producir infecciones musculoesqueléticas. Sin embargo, últimamente hemos tenido un incremento muy importante, ya vamos a hablar por qué. También produce morbilidad. En caso de la artritis séptica puede ser hasta el 50%, especialmente en la artritis séptica de cadera, que es la más frecuente. Y esto pues tiene un impacto muy importante en los sistemas de salud porque son pacientes que tienen que durar mucho tiempo hospitalizados. Puede ser hasta 11 días dependiendo de la localización de una osteomielitis o unos pocos días en el caso únicamente de celulitis abscedadas. Aquí hablamos del triángulo de las infecciones musculoesqueléticas en donde tenemos que considerar las características del hospedero, las características bacteriológicas de los gérmenes y las características de la. En cuanto al hospedero, pues generalmente tenemos pacientes sanos. Sin embargo, pues cuando tenemos pacientes con determinadas comorbilidades, estos tienen un efecto acumulativo y aumentan la probabilidad de tener complicaciones. En nuestro medio las más frecuentes son la malnutrición, la diabetes mellitus y la obesidad. Lo importante es conocer que muchos de estos factores pues son modificables. Es muy importante conocer que en niños menores de 2 años, especialmente la artritis séptica es mucho más frecuente que la osteomielitis. Hay una tendencia muy similar en los niños entre los 2 y los 5 años, pero después de los 5 años tiende a ser un poquito más frecuente la osteomielitis. Sin embargo, la frecuencia de la artritis séptica sigue siendo. Hablando de la microbiología, pues hay que hablar del germen principal y uno de los protagonistas que es el Staphylococcus aureus. Este puede ser el causante hasta del 90% de todas las infecciones musculoesqueléticas y es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de Staphylococcus aureus, sobre todo dependiendo de si han sido adquiridos en la comunidad o si han sido adquiridos en un medio hospitalario. Bueno, estos tienen diferentes factores de virulencia que lo que van a hacer es facilitar la generación de diferentes mecanismos de infección como son los abscesos. Y podemos tener abscesos musculares, abscesos en la piel, abscesos en el hueso, pero además tenemos unos factores de virulencia que son muy importantes para que se pueda facilitar la diseminación del germen. Entonces, cuando el germen está en contacto con el hospedero, pues el hospedero y su reacción inmune más primitiva, pues lo que va a intentar es encapsular estos gérmenes tratando de lanzar sobre ellos algo así como una red. Pero con la estafiloquinasa, estos gérmenes lo que van a realizar es una lisis de esa red y de esta manera pueden no solo favorecer ese encapsulamiento y producir abscesos localizados, sino que también tiene diferentes fases en las que puede producir su fácil diseminación. De todos modos, hay gérmenes importantes en otras localizaciones y otras características. No podemos olvidar el estreptococo, sobre todo Piógenes y Agalactiae.
El Streptococcus pneumoniae generalmente no produce infecciones musculoesqueléticas, pero hay que tener en cuenta este grupo en general. Puede ser el causante hasta del 50% dependiendo de la serie que revisemos en la literatura. No olvidar el Haemophilus influenza, especialmente el tipo B. Sin embargo, las infecciones por este tipo de germen son muy infrecuentes, sobre todo después de que en el esquema de vacunación está muy clara las diferentes dosis y refuerzos, pero en niños que no han recibido este esquema de vacunación en contra de esta bacteria, pues siempre se debe pensar en que puede ser uno de los causantes. La Pseudomonas aeruginosa es muy frecuente como germen causante de infecciones por punciones en los pies. El estafilococo epidermidis, sobre todo cuando hay infección secundaria a la colocación de implantes. Recordemos que estos implantes son colonizados por este tipo de bacterias. Una de las más recientes y una de las principales en cuanto a trabajos de investigación se refiere es la Kingella kingae, porque se ha encontrado que es un germen que no lo podemos identificar fácilmente con las diferentes pruebas y los diferentes cultivos que tenemos a disposición en nuestro medio, y afecta principalmente a niños menores de 4 años y tiene pues unas características clínicas muy similares a las de los otros tipos de infecciones, así que siempre hay que tenerlo en mente si hablamos de niños menores de 4 años. La Neisseria gonorrhoeae pues es muy importante porque es un causante de la artritis gonocócica y se debe pensar siempre en pacientes que tengan vida sexual activa, generalmente adolescentes, pero no echar en saco roto a aquellos pacientes en los que sospechamos que han sido víctimas de agresión sexual, por ejemplo. Los anaerobios y otros gérmenes encapsulados como la salmonela pues no son tan frecuentes en pacientes sanos. La salmonela es un germen típico de infecciones en pacientes con anemia de células falciformes y por supuesto no podemos olvidar las micobacterias tuberculosas, pues que en nuestro medio todavía es muy frecuente encontrar pacientes con tuberculosis, aunque las formas extrapulmonares no son tan frecuentes, pues debemos conocer que el hueso también se puede por micobacterias tuberculosas. Este es un reporte de caso publicado por profesores de nuestro servicio de ortopedia, en donde vemos un caso de un ectima gangrenoso. Miren que eso es generado por una pseudomonas aeruginosa y es generalmente causado por lesiones. En el ambiente, pues hay que tener en cuenta que hablamos mucho más de infecciones de sitio operatorio. Hay que tener en cuenta varios factores, pero pues dependerá de la flora de la piel del paciente, contaminación durante el acto quirúrgico, el adecuado uso de un protocolo de profilaxis antibiótica. Por supuesto, un tiempo quirúrgico prolongado aumenta esa probabilidad de una infección de sitio operatorio y el comportamiento dentro del quirófano es fundamental. Entonces aquí complementamos ese famoso triángulo de lesiones esqueléticas. Vamos a empezar a profundizar en la osteomielitis. La osteomielitis generalmente es más frecuente en la primera década de la vida. Suponemos que hay una mayor ocurrencia en hombres que en mujeres, y es que los huesos que están en desarrollo pues tienen una alta vascularidad, y esa alta vascularidad viene del núcleo principal de osificación de las diáfisis de los huesos largos, que al principio están conectadas directamente de forma vascular con las epífisis. Las epífisis inicialmente son cartilaginosas, son moldes cartilaginosos que se van a osificar. Esto en los niños menores de 8 semanas, pues esas epífisis cartilaginosas no tienen, por decirlo de alguna forma, una barrera mecánica que posteriormente se va a formar como lo es la fisis. Ustedes pueden ver en el esquema en la parte derecha cómo esa fisis más adelante va a producir como un tipo de barrera y se va a cambiar la vascularidad. De alguna u otra forma entonces queda protegida la epífisis en niños mayores de 8 semanas. Esto es la razón por la cual las infecciones en los niños menores de 8 semanas tienen muchas más complicaciones y muchas más secuelas. Y pues es una de las causas por qué podemos encontrar infecciones. ¿Qué factores de riesgo se han descrito para la osteomielitis? Está la prematuridad, la diabetes mellitus, como habíamos dicho, la enfermedad renal crónica, las diferentes hemoglobinopatías, todo el espectro de artritis idiopática juvenil,
la coinfección por varicela y por supuesto inmunocompromiso. ¿Cómo se genera esta infección? Hay que hacer la salvedad que vamos a hablar en este caso de la hematógena aguda, que es la más frecuente. Son clínicas que aparecen en las primeras 2 semanas. Es una clínica relativamente rápida. Entonces, tenemos un eventual trauma muy pequeño, por ejemplo, a nivel de las metáfisis. Ese trauma a nivel de la metáfisis va a producir allí un edema. Siempre nosotros tenemos bacteremia, episodios de bacteremia, cuando nos aseamos la boca con un cepillo de dientes, cuando tenemos traumas diferentes, en fin. Esos eventos de bacteremia generalmente son muy bien neutralizados por las diferentes reacciones inmunológicas, pero si coincide esa bacteremia con una eventual inflamación a nivel de las metáfisis de los huesos largos, pues se va a producir un flujo lento en esa metáfisis y va a producir que se facilite una extravasación de esas bacterias en las arteriolas y en los sinusoides. Cuando se extravasan esas bacterias, pues se van a alojar allí y cuando se alojan allí, pues generan una reacción que es muy interesante porque no solo va a producir necrosis de osteoblastos, que ustedes bien saben son los formadores de hueso, sino que además va a activar los osteoclastos, que ustedes saben muy bien son estimulan la resorción del hueso. Entonces va a producir un, una reacción inflamatoria importante y va a producir finalmente exudado. Ese exudado pues es lo que nos va a formar inicialmente un absceso, que ese absceso va a ser de manera inicial endóstico dentro de la metáfisis y si altera la cortical de la metáfisis puede producir un absceso subperióstico que finalmente puede. En este esquema ustedes ven cómo hay una circulación independiente, sobre todo en los mayores de 8 meses, una circulación independiente para la epífisis y para la metáfisis. Pero en todos estos entramados muy complejos, pues hay unas arteriolas y unos sinusoides que al tener ese trayecto sinuoso y además que pueda tener algún elemento que produzca su disminución en el flujo y ese flujo turbulento va a facilitar la extravasación de esas bacterias, generando lesiones como las que se pueden ver en el esquema de abscesos inicialmente dentro de la metáfisis que posteriormente, si afectan la cortical, podrían drenar al espacio subperióstico y generar un absceso subperióstico. ¿Dónde es más frecuente encontrar las osteomielitis? Ya habíamos dicho que en las metáfisis, pues en este orden es mucho más frecuente en las metáfisis alrededor de la rodilla, distal en el fémur y proximal en la tibia, seguida de la proximal en el húmero, distal en el peroné, distal en el radio y distal en el cúbito. Son localizaciones relativamente frecuentes. Hay otros tipos de localizaciones mucho menos frecuentes, como son los huesos de la pelvis, especialmente en el ilíaco, el calcáneo en el tarso del pie, también puede ser encontrada en el astrágalo, en los metatarsianos y de manera mucho menos frecuente en las epífisis de los huesos largos. Vamos a hablar un poco de la y esta se diferencia un poco en que la consideramos una de las emergencias quirúrgicas en ortopedia. Es potencialmente devastadora y potencialmente mortal, pero devastadora porque daña mucho el cartílago, ya vamos a ver de qué forma, produce rigidez y limitación funcional en el relativamente corto plazo si no procedemos de la forma adecuada. Como habíamos dicho, es mucho más frecuente en niños menores de 2 años, sobre todo comparado con la osteomielitis, y puede generalmente su incidencia es entre 2 a 10 casos por cada. Su fisiopatología es relativamente parecida a la de la osteomielitis, porque también son procesos de bacteremia, o sea, también es hematógena, pero también puede haber mecanismos de inoculación directa, por ejemplo, cuando hay una herida abierta o cuando son adyacentes a la osteomielitis. Ya vamos a hablar un poco de esa adyacencia, pero tiene que ver con la presencia de metáfisis que se pueden localizar dentro de las articulaciones. Entonces, ¿cómo tiene este mecanismo? Encontramos entonces en las articulaciones afectadas que llegan allí las bacterias de forma hematógena y cuando se alojan en la sinovial y en la articulación, pues empieza a haber toda una cascada inflamatoria donde
los polimorfonucleares neutrófilos van a liberar muchos factores autocrinos y apocrinos que van a producir esa reacción y la van a favorecer. La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, pues son citoquinas muy importantes en este proceso. Esto lo va a producir tanto las células sinoviales como las bacterias. Entonces las bacterias van a producir finalmente proteínas proteolíticas, o sea, enzimas que lo que van a producir es que, por ejemplo, al cabo de 5 días, el 50% de los proteoglucanos del cartílago van a estar muy dañados. Y se dice que alrededor de las 3 semanas ya el 80% de esos proteoglucanos, que son los que mantienen el agua dentro del cartílago, van a estar dañados y el colágeno también va a desaparecer en esas 3 semanas. O sea que si no procedemos de la forma adecuada, lo que se va a ver muy afectado es la superficie articular. ¿Listo? Entonces, desde ese daño articular puede iniciar desde las 8 horas y pues ese exudado, ese pus, lo que va a producir es un aumento del volumen articular y clínica tan característica. Aquí también tenemos factores de mal pronóstico como son la prematuridad, los pacientes menores de 6 meses, cuando el tratamiento que reciben los pacientes no es tan oportuno, sobre todo después de 4 días, pacientes que hayan tenido una luxación séptica de caderas o cuando son osteocomitantes. Generalmente las encontramos en la cadera, la localización más frecuente, seguida de la rodilla, seguida del tobillo, el codo y la muñeca. En el hombro es infrecuente, pero el hombro es muy importante tenerlo en cuenta porque es el que más se acompaña de osteomielitis concomitantes. Entonces, de todas las artritis sépticas del hombro, casi el 70% son causadas por osteomielitis que están en la metáfisis proximal del húmero y que drenan al artículo, como vemos acá. Estas son como por contigüidad las artritis sépticas generadas por osteomielitis concomitantes. Es más frecuente en la rodilla, seguido de la cadera, el tobillo, el hombro y el codo. ¿Por qué? Pues porque en la rodilla la metáfisis proximal de la tibia puede tener una localización intraarticular en muchos pacientes. En la cadera, obviamente, la metáfisis proximal del fémur o cuello del fémur son siempre intraarticulares. En el tobillo también puede haber lesiones tanto en la metáfisis distal de la tibia y la metáfisis distal del peroné que pueden drenar a la articulación. Lo mismo el hombro y lo mismo en el codo, que especialmente la metáfisis proximal del radio o cuello del radio pueden tener localización intraarticular y cuando drenan producir una. Clínicamente ambas alteraciones tienen similitudes, comparten características, obviamente producen dolor, es el principal síntoma, muchos de ellos producen fiebre y alteraciones en los signos vitales, especialmente taquicardia, van a producir obviamente inflamación. Algunos tienen antecedentes de traumas leves, traumas no lo suficientemente fuertes con tanta energía como para producir una fractura, pero sí para generar un edema en la médula ósea. A veces tienen alteraciones o inadecuados esquemas de inmunización o se han visto expuestos a ingesta no adecuada de antibióticos. Pero, ¿qué se puede diferenciar entre una y otra? Bueno, pues la osteomielitis generalmente produce cojera. O sea, el paciente tiene dolor, pero ese dolor le permite apoyar su extremidad, sobre todo si estamos hablando de extremidades inferiores. Es muy frecuente aquí la fiebre y el dolor óseo, o sea, es muy localizado el dolor. El niño es capaz de señalar cuál es el punto que le duele. Y si a eso se suma la fiebre, pues es muy probable que tenga una osteomielitis. Y ni hablar de las extremidades que cerca sobre todo a una metáfisis tenemos un cuadro muy parecido a una celulitis o ni hablar de un absceso. Siempre que ustedes tengan un absceso o una celulitis, debemos descartar una osteomielitis como sea. Bueno, la artritis séptica, ¿en qué lo podríamos diferenciar? Afecta mucho más el estado general del paciente, se ven sépticos y tóxicos. Aquí el dolor es tanto que produce lo que llamamos una pseudoparálisis, o sea, el paciente no mueve la extremidad, no solo deja de apoyarla, sino que no la mueve y cuando no la moviliza el paciente se
se queja de mucho dolor y generalmente, sobre todo en la cadera y en la rodilla, van a adoptar posiciones antálgicas. La típica posición antálgica en la cadera es la posición en flexión, rotación externa y abducción, y en la rodilla es en flexión. En el aspecto también cambia. Esto es un cuadro de una osteomielitis. Ustedes pueden ver que es una extremidad mucho más eritematosa, también tiene cambios de temperatura y se acompaña de todas estas otras características que habíamos mencionado. La artritis séptica, por el contrario, aunque produce un gran aumento del volumen de la articulación, generalmente no producen eritema. También podríamos encontrar un aumento en la temperatura, pero el eritema es mucho más marcado en la osteomielitis comparada con la séptica. Eso en cuanto a la clínica. Los paraclínicos nos ayudan para orientarnos en nuestro diagnóstico. Siempre solicitamos unos exámenes que son mandatorios y podríamos decir que de rutina los solicitamos. Obviamente vamos a hablar más adelante de las imágenes, pero siempre pedimos un hemograma, pedimos una velocidad de sedimentación globular o ESG y una PCR o proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque nos ayuda a orientarnos hacia diferentes tipos de diagnósticos. Entonces, generalmente en la osteomielitis, el hemograma puede ser normal, hasta en el 50% de los casos. Entonces, no es no es útil para descartar casos de osteomielitis. Pero cuando solicitamos el hemograma, cuando estamos pensando en una artritis séptica, pues encontramos que la mayoría de los pacientes generalmente tienen una desviación de los leucocitos, entonces van a tener un aumento en los leucocitos y especialmente la mayoría de estos pacientes van a tener neutrofilia. La BSG es de un comportamiento muy interesante porque nos ayuda a diferenciar y hacer seguimiento. Entonces la BCG se comporta como un testigo. Ese testigo es muy importante porque sabemos que la BCG tiene su pico de actividad alrededor de los 4 o 5 días. Entonces, por eso no nos ayuda tanto en la artritis séptica, que es una reacción inflamatoria mucho más aguda. Entonces la BSG podría estar normal en esas primeras horas de la infección de la articulación. Sin embargo, en la osteomielitis, como su clínica es un poco más larvada, pues es en el casi 90% de los pacientes la van a tener aumentada y especialmente mayor de 20 milímetros por hora. Entonces es muy importante conocer muy bien su comportamiento. Lo mismo que el de la PCR. La PCR también se comporta como un testigo y ese testigo es un reactante de fase aguda muy interesante porque tiene un pico también de actividad mucho más temprano que el de la BCG, entonces nos permite evaluar reacciones inflamatorias secundarias a infecciones musculoesqueléticas mucho más rápido. Entonces, en caso de la artritis séptica, como son más agudas las reacciones, alrededor del 90% de estos pacientes van a presentar un aumento en la PCR. Este aumento pues es importante tener en cuenta la referencia del laboratorio en el que ustedes están solicitando el examen, pero generalmente está positiva. La PCR está muy aumentada en los casos de osteomielitis, ¿sí? Casi que en la totalidad de los casos, la PCR en la osteomielitis está aumentada. Después tenemos otros tipos de reactantes, de laboratorios que nos van a ayudar. Últimamente está muy en boga la procalcitonina. Esa procalcitonina no nos habla de una alteración inflamatoria, pero sí es de alta sensibilidad y de alta especificidad para encontrar infecciones causadas por bacterias. Los hemocultivos y los cultivos de secreción tienen un comportamiento muy parecido y es que pueden, así sean obtenidos, por ejemplo, el cultivo de secreción de una articulación o de una secreción del hueso, que tenga el aspecto de pus, pueden incluso ser negativos. Siguen siendo importantes porque esos cultivos y esos hemocultivos no, aumentan la probabilidad de que identifiquemos el germen y podamos hacer un seguimiento mucho más estricto y podemos, por supuesto, dar un antibiótico dirigido hacia ese germen. Quiero hacer aquí la salvedad y es muy importante que sobre todo la BSG y la PCR
nos ayudan para un seguimiento, tanto a corto como a largo plazo. Entonces la BCG y la PCR, una de mis recomendaciones es que las tomen por lo menos cada 48 horas, pero no menos de esas 48 horas. ¿Por qué? Como les decía, el pico de la PCR especialmente puede demorarse esas 48 horas. Si las tomamos en un lapso menor de tiempo, pues vamos a perder esa toma de esa muestra porque no vamos a poder identificar ese pico. Así que con una toma cada 48 horas va a ser más que suficiente para poder interpretarla. Si esa PCR o esa BCG no disminuyen, concluiremos pues que la infección no está del todo controlada, debe disminuir. Cuando esa PCR o esa BCG al contrario aumentan, nos hacen pensar que la infección necesita algo más de control, ya sea con tratamiento quirúrgico sumado al tratamiento médico. A veces hay comportamientos similares al de una meseta que nos hace pensar en que todavía hay algo residual y que debemos especificar muy bien si hay un problema, por ejemplo, una colección que no esté drenada del todo. Entonces, el 48 horas. Una de las alteraciones más frecuentes en ortopedia pediátrica que causa mucho dolor en la cadera y es relativamente frecuente es la sinusitis transitoria. Por supuesto, sinusitis transitoria de cadera, no hay otra sino la de cadera. Esa sinusitis transitoria tiene un comportamiento muy parecido. Tienen pacientes con dolor localizado en su cadera, les produce cojera, algunos presentan fiebre. Entonces, el doctor Mininder Kocher en el Hospital de Niños de Boston desarrolló un protocolo para poder intentar obtener un valor predictivo positivo, construir una estadística, una probabilidad y poder distinguir entre el cuadro de sinovitis transitoria de cadera y artritis séptica de cadera. Esos son los llamados criterios de Kocher, resultado de ese trabajo de 1999. ¿Cuáles son esos criterios de Kocher? Una fiebre mayor de 38.5 grados Celsius, la imposibilidad para apoyar la extremidad inferior, una leucocitosis de más de 12.000 y una BSG de más de 40. Cuando sumamos todos estos criterios, pues van aumentando el valor predictivo positivo, el valor pretest de tener artritis séptica y no una sinovitis transitoria de cadera. Más adelante se le hizo una modificación sumándole una PCR positiva de manera significativa. Entonces, ¿cómo se construye ese valor predictivo positivo? Cuando tenemos 4 de los criterios de Kocher, la probabilidad de tener artritis séptica de cadera es de 99.6%. Cuando son solo 3, 93%, cuando son 2, 40%, cuando es 1, 3%, y cuando no tenemos ninguno, la probabilidad es de 0.2%. Este mismo grupo de estudio pues intentaron validarlo nuevamente y encontraron que había un cambio, pero pues el rendimiento servía. Entonces ya a pesar de que cambian los porcentajes, pues seguimos entendiendo que mientras más criterios de Kocher tengamos, pues más es la probabilidad de tener artritis séptica y no historia de cadera, que es un diagnóstico diferencial muy importante. El mismo grupo de Kocher también intentó trabajar en la predicción de cuándo la osteomielitis es producida por un estafilococo aureus meticilino resistente. Es la temperatura mayor de 38 grados, una leucocitosis de más de 12.000, un hematocrito menor de 34% y una BSG de más de 40 milímetros por hora. A esto se suma una PCR de más de 13 miligramos por litro y además pues picos muy aumentados de los diferentes reactantes de fase aguda. Cuando evaluaron este valor predictivo positivo, pues mientras más criterios tuvieran de estos, más probabilidad de tener una osteomielitis por estafilococo aureus meticilino resistente y eso cambiaría en efecto el tratamiento antibiótico empírico que le damos a estos pacientes una vez llegan al servicio de urgencias. Esto fue en el hospital de Boston. En el hospital de Phoenix intentaron reproducir para validar esos resultados y obtuvieron digamos, unos resultados muy diferentes, un rendimiento diferente, pero no podemos echar en saco roto ese estudio del Hospital de Niños de Boston, donde nos ayudan a un valor predictivo positivo para infección osteomielitis
por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Las imágenes son absolutamente importantes. La radiografía que ustedes ven ahí encuentran un fémur proximal de un niño que ha tenido una clínica de dolor, fiebre, etc. Ustedes ven un cambio allí a nivel de la metáfisis muy cercano al trocánter menor, un apolillamiento. Digamos que la radiografía es muy importante, todas las imágenes son muy importantes, pero el mensaje principal es que no deben retrasar el tratamiento. Así es que la radiografía, sobre todo para infecciones musculoesqueléticas, nos pueden dar una orientación. Sin embargo, para encontrar cambios por osteomielitis en una radiografía pueden pasar hasta 7 días antes de que veamos algún cambio. Para artritis séptica, la verdad, no tiene mucha utilidad. Algunos han encontrado alguna utilidad porque refieren que aumenta el espacio interarticular, pero es un cambio muy sutil. Las radiografías básicamente nos ayudan a descartar un trasfondo de fractura o una sospecha de lesión no accidental. Entonces, la radiografía de todos modos es un examen de primera línea junto con los otros laboratorios que habíamos mencionado. La ecografía es un examen muy interesante. Muchos la recomiendan de entrada para estudiar todos los tipos de artritis. Sin embargo, el mensaje es que en la rodilla, pues una clínica que me muestre un aumento de líquido articular, un derrame articular, pues clínicamente es muy fácil de detectarlo. Así que una ecografía en la rodilla no es de utilidad. Ni siquiera en la cadera, esa es mi opinión, porque en la cadera lo que nos va a mostrar es un aumento del líquido. Algunos autores han descrito que cuando ese líquido tiene un mayor aumento comparado con los pacientes que no tienen infección, pues podría ser un factor diferenciador. Sin embargo, pienso que la ecografía de cadera, aunque nos diagnostica inflamación dentro de la articulación, no nos puede identificar el origen de esa inflamación y desde mi punto de vista puede ser controversial, pero no ayuda para el diagnóstico de infecciones de cadera y al contrario puede retrasar el tratamiento. La resonancia magnética es el estándar de oro para diagnosticar infecciones musculoesqueléticas. Sin embargo, por sus características, por su costo, no se considera como un examen rutinario. Es un examen muy sensible, muy específico, pero se debe tomar en pacientes muy seleccionados y generalmente son solicitados por los especialistas. En este ejemplo, ustedes pueden ver cómo hay un hueso que tenía un aspecto normal, pero en la radiografía recordemos que se pueden demorar en aparecer los hallazgos. Cuando toman una resonancia de ese mismo paciente, se puede encontrar fácilmente colecciones intraosas y edema alrededor del hueso. Este es otro ejemplo de una rodilla, un paciente que tiene una clínica de dolor. En la radiografía no encontramos ninguna lesión en particular, pero cuando toman la resonancia se puede identificar una colección en la metáfisis distal del fémur cerca al cóndilo lateral. La gammagrafía es un estudio también con un comportamiento interesante, es muy específico, pero no es tan sensible. Quiere decir que nos va a ayudar a descartar las infecciones, pero generalmente no nos va a ayudar cuando hay hipercaptación a determinar si esa hipercaptación es por una infección. Tal vez hay un caso muy especial en donde puede tener utilidad y es en las infecciones multifocales. Toda vez que estas gammagrafías las pueden tomar de cuerpo completo y no así las resonancias, por ejemplo. Las tomografías rara vez las solicitamos y cuando las solicitamos generalmente son casos de osteomielitis crónica para planes quirúrgicos. Entonces, ¿qué más podemos avanzar en el diagnóstico? Tal vez el estándar de oro para el diagnóstico es la aspiración y el estudio del líquido. En el caso de la artritis séptica, es con la artrocentesis que vamos a poder identificar y es el gol estándar. ¿Qué hacemos en la artrocentesis? Obtener líquido de la articulación para hacer estudios de citoquímico, especialmente donde van a analizar el tipo de células que hay dentro del líquido y otras características bioquímicas del líquido como los azúcares, las proteínas.
Y lo otro que hacemos es el examen directo del líquido según el aspecto y la filancia. Generalmente el líquido sinovial tiene una coloración ámbar y es de una filancia importante, es decir, es un líquido muy viscoso. Cuando el líquido sinovial tiene un aspecto turbio, un aspecto grumoso, un aspecto que no es ese ámbar característico y la filancia está perdida, o sea, la viscosidad está perdida, es un líquido que debe ser considerado sospechoso de tener una infección. Ese líquido además lo enviamos para un estudio de Gram, para un estudio de cultivo y para un estudio de antibiograma. Les mencionaba que el cultivo tiene un rendimiento muy irregular, sin embargo nos aumenta la probabilidad de identificar un germen y poder dar un antibiótico dirigido según la sensibilidad a los diferentes antibióticos. Esto es un resumen del las diferentes características del líquido sinovial. Quiero enfocarme en este de la artritis séptica, en donde nos van a reportar más de 50.000 células, más de 50.000 leucocitos por mililitro, y cuando hay la mayoría de esas células, más del 75% son polimorfonucleares neutrófilos, pues es muy característico de las artritis sépticas. Otra hora se tomaba también la glucosa del líquido para compararla con una glucosa central, pero ha entrado esa práctica. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos entonces de la osteomielitis? Ya hablamos de la celulitis, de las fracturas, por supuesto las neoplasias, especialmente leucemias linfoides agudas y los sarcomas de Ewing, y otras menos importantes como la tromboflebitis, la fiebre reumática o infartos óseos. De la artritis séptica, ¿cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales? La sinovitis transitoria de cadera que mencioné hace un momento. Dicho sea de paso, esos criterios de Coger son únicamente validados para diferenciar sinovitis transitoria de cadera de la artritis séptica de cadera. Lo han intentado validar para otros tipos de infecciones como osteomielitis, por ejemplo, proximales del fémur, pero no tienen el mismo rendimiento. La bursitis piógena también, en el caso sobre todo de diferenciarlo en la bursitis prepatelar en la rodilla, las artritis reactivas que acompañan generalmente infecciones virales, tanto respiratorias altas como gastrointestinales, y otras un poco menos frecuentes, que son las neoplasias, especialmente los diferentes tipos de leucemia, otras alteraciones reumatológicas, no olvidar la tuberculosis articular y la artritis post-streptocócica. El tratamiento médico es muy importante. Hoy todavía hablamos del antibiótico empírico y hay una discusión muy interesante debido a que consideramos que la mayoría de los casos, bien decíamos que son causados por el Staphylococcus aureus. Ese Staphylococcus aureus tiene un cambio de comportamiento en cuanto a su virulencia y la sensibilidad a los diferentes tipos de antibióticos, sobre todo a beta-lactámicos, incluso cuando son adquiridos en la comunidad. Entonces, eh, tiempo atrás siempre se recomendaba el uso de la oxacilina o de otros beta-lactámicos como la cefazolina como el primer antibiótico, digamos, de primera línea empírico para el tratamiento de las infecciones musculoesqueléticas. Sin embargo, se ha suscitado ese debate porque el estafilococo aureus meticilino resistente está haciendo carrera incluso en la comunidad. Entonces, en muchos hospitales y en muchos trabajos de revisión recientes recomiendan que el antibiótico de elección sea la clindamicina. Sin embargo, estos protocolos pueden cambiar en los diferentes hospitales. Oxacilina o clindamicina estarían autorizados desde el punto de vista científico. La vancomicina exclusivamente cuando usted sospecha que tiene una infección generada por un Staphylococcus aureus meticilino resistente, y generalmente estos pacientes pues tienen un compromiso sistémico mucho más grande, un compromiso sistémico mucho más importante que hace que el paciente se vea muy inestable. Y aquí surge otro de los debates, porque en algunos pacientes estables que usted haya diagnosticado la infección, pero que su estado clínico no esté tan comprometido, usted tiene acceso fácilmente
a un ortopedista o algún especialista que lo valore pronto, está autorizado a no iniciar aún el tratamiento antibiótico empírico, esperando a que sean tomadas las diferentes muestras tanto de hemocultivos como de cultivos de secreción para en ese momento tomar las muestras y ahí sí iniciar el antibiótico. Sin embargo, en nuestro medio esto es lo infrecuente. Lo frecuente es que a nuestros servicios de urgencias consulten niños que estén muy inestables secundarias a su infección y no es tan fácil tener una valoración tan rápida por parte de un ortopedista en algunas partes de nuestra geografía. Así que cuando estemos lejos de un ortopedista, cuando estemos lejos de un quirófano, lejos de poder tomar esas muestras, el mensaje es que se debe iniciar el tratamiento antibiótico así no haya tomado ni hemocultivos ni cultivos de secreción. Generalmente ese antibiótico es por vía intravenosa y eso puede ser hasta durante 2 semanas dependiendo de las características clínicas del paciente. Y clásicamente consideramos que el tratamiento debe ser prolongado para permitir el adecuado control de la infección. Esto en la artritis séptica puede ser hasta 6 semanas y en la entre 4 y 6 semanas y en la osteomielitis puede ser tan largo como. Esto es un esquema de un trabajo de revisión de hace unos años en donde, como les mencionaba, recomiendan que el tratamiento antibiótico empírico sea la clindamicina a una dosis de 10 miligramos kilogramo cada 6 horas lo mismo cuando se sospecha estafilococo meticilino resistente, la vancomicina a una dosis de 10 miligramos kilogramo dosis, por lo menos inicialmente y según la titulación. El tratamiento quirúrgico para nosotros los ortopedistas es fundamental. Esta es una premisa que está en la literatura y es que los antibióticos salvan la vida, pero la cirugía salva el hueso. Esto es una osteomielitis drenada quirúrgicamente. Miren la cantidad de pus y el gran compromiso de los tejidos. Entonces, por eso consideramos que el tratamiento quirúrgico es un tratamiento complementario coadyuvante muy importante en el tratamiento de las infecciones musculoesqueléticas, ya sea articulares o sea de los huesos. Es muy importante siempre hacer el drenaje quirúrgico. Está bien que en algunos casos, en algunos tipos de osteomelitis, como por ejemplo las que comprometen el calcáneo, las que comprometen el astrágalo, algunos casos en las que comprometen los huesos pelvianos, no es tan estricto el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en las otras localizaciones podríamos decir que es mandatorio. Esto es un esquema de cómo hacemos los curetajes, en ocasiones guiados por fluoroscopia intraquirúrgica para poder estar seguros que estamos drenando completamente las metástasis afectadas. Una vez hemos hecho el tratamiento, tanto médico como quirúrgico, debemos pensar en el alta hospitalaria y el seguimiento de estos pacientes. ¿Cómo hacemos esta decisión? ¿Cómo la configuramos? Cuando el paciente ha mejorado clínicamente de forma importante, cuando el seguimiento paraclínico, por eso es tan importante tomar esos reactantes de fase aguda en el ingreso porque nos sirven como testigos, en donde debemos tener una PCR idealmente negativa. Esa PCR negativa nos da la tranquilidad de que no se va a reactivar esa infección. Algunos autores refieren que con que la disminución de la PCR sea menor del 50% comparada con el ingreso, se podría considerar controlada la infección. Sin embargo, me planteo un escenario clínico en el que el ingreso del paciente sea con una PCR, por ejemplo, de 300. Quiere decir que yo estaré autorizado a dar un alta con una PCR de 150 y eso en ese escenario me parece un poco arriesgado. Así que lo ideal es que la PCR sea negativa. Lo mismo la BSG debe estar disminuyendo. Recordemos que la BSG demora más en volverse negativa, pero la BSG nos sirve mucho a largo plazo, porque si a largo plazo sigue aumentada, quiere decir que debemos aumentar el rango de antibiótico. Muy bien. También otro requisito es encontrar un antibiótico oral que sea acorde al espectro. Esto es más fácil si tenemos un germen identificado. A veces no tenemos ese germen identificado, pero sí debemos entonces tener una adecuada respuesta con el antibiótico empírico que iniciamos y debemos hacer un adecuado cambio
a antibiótico oral compatible con ese espectro, y en el caso, como les decía, las artritis sépticas lo damos hasta por 4 semanas, y en el caso de la osteomielitis hasta 6 u 8 semanas. Hacemos un seguimiento periódico para identificaciones. Esto es un estudio muy interesante realizado en la unidad de ortopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional por una serie de casos en donde encontraron que los niños mayores de 7 años, los síntomas de más de 4 días, una PCR muy aumentada de más de 150 miligramos por decilitro y la infección por un estafilococo aureus meticilino resistente aumentaba la probabilidad, o era muy frecuente en niños, que terminaban con una complicación casi mortal, que es el tromboembolismo pulmonar en niños con artritis séptica. Es muy importante por eso tener en cuenta el diagnóstico. Otro trabajo realizado en nuestra unidad y en nuestro hospital es un análisis bivariado estadístico que se hizo para mirar cuándo estos niños terminaban en la unidad de cuidado intensivo, secundario a la afectación por infecciones osteoarticulares, y encontraron cosas muy interesantes. ¿Quiénes tienen más riesgo de terminar en una unidad de cuidado intensivo? Los niños mayores de 10 años. En nuestro medio encontramos que sobre todo los preadolescentes y los adolescentes tienen unas reacciones inflamatorias muy importantes que obligan a su ingreso a la unidad de cuidado intensivo. La presencia otra vez de una infección por estafilococo aureus meticilino resistente, la artritis séptica, especialmente la artritis. ¿Qué complicaciones podemos tener por la osteomielitis? La artritis séptica, como les mencioné inicialmente, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar sépticos, que son potencialmente mortales, la sepsis y la falla orgánica multisistémica, incluso meningitis, y otras menos frecuentes como la osteomielitis crónica, las fracturas en hueso patológico, las discrepancias de longitud y anormales. Aquí vemos un caso de una fractura. En el panel A ven una radiografía relativamente normal. En el panel B ven cómo se confirma un diagnóstico de una osteomielitis con una resonancia. En el panel C ven ese hueso en resolución, pero se produjo con un trauma de baja energía, una fractura. Eso la consideramos una fractura patológica. ¿Qué complicaciones puede tener la artritis séptica? Por supuesto, puede ser mortal, la sepsis y la falla orgánica multisistémica, las luxaciones sépticas de cadera, como pueden ver en la radiografía, los cambios de vascularidad en la cabeza del fémur, como pueden ver acá, en donde desaparece el cuello y desaparece la cabeza, produciendo limitaciones funcionales muy importantes, y otras como contracturas, discrepancias de la función articular. Hay otros frecuentes pero muy importantes de mencionar: la piomiositis, que también se genera por una bacteremia. Muchos de estos pacientes tienen el antecedente de un trauma leve y generalmente afectan un único compartimento, especialmente en los muslos y en los glúteos. En algunos casos puede ser multifocal, pero lo usual es que afecte solo un compartimento muscular. La mejor forma de diagnosticarla y de encontrar qué tanto su compromiso es con la resonancia magnética, además porque de una vez nos ayuda a identificar si hay compromiso óseo adyacente. Tiene tres fases: una fase invasiva, que es donde se genera toda la cascada de inflamación los primeros 10 días; después una fase supurativa, esas hasta las primeras 3 semanas, en donde se forma una colección, y aquí es donde es más típica la clínica; y ya la tardía, donde pues son pacientes muy con choque séptico. Aquí vemos una imagen de una piomiositis en un brazo. Este es el brazo derecho, y vemos cómo el drenaje quirúrgico pues muestra un material purulento abundante. En la resonancia también se encontraba una gran colección en la parte anterior y medial de ese brazo. El compromiso del esqueleto axial también es importante. En las vértebras y en los discos intervertebrales encontramos que es mucho más frecuente en menores de 5 años, aunque cuando ocurre en niños de 8 años, pues también el compromiso sistémico es importante. También es el estafilococo aureus el más frecuente como causante. Es muy frecuente en los niveles lumbares bajos, y pues su clínica obviamente tiene dolor lumbar, pero es muy sensible a la palpación. Algunos consultan por cojera, incluso por dolor abdominal. Cuando son mayores los niños, el compromiso sistémico
Estos generalmente no necesitan tratamiento quirúrgico, pero sí un tratamiento antibiótico muy oportuno y un seguimiento muy importante. Esto es un caso reportado también en la literatura por profesores de nuestro servicio, en donde les hablaba de la importancia de conocer la tuberculosis ósea. Este es el conocido mal de Pot. Este es un par de casos donde mostraban alteración por eh, micobacterias tuberculosas. La sacroilitis piógena es aún menos frecuente, pero es un motivo que hay que conocer muy bien. Puede ser hasta el 1% de todas las artritis sépticas, es mucho más frecuente en adolescentes que consultan por dolor lumbar o por dolor localizado en la cadera. Ocasionalmente tiene fiebre baja, pero son niños que presentan limitación para caminar y tienen las pruebas clínicas de flexión, abducción, rotación externa positivas y el signo de Patrick positivo. Son casi patognomónicos de esta alteración. También el tratamiento es con antibiótico intravenoso y muy ocasionalmente necesitan drenajes quirúrgicos, en cuyo caso se puede realizar guiado por imágenes diagnósticas, especialmente fotografía. Esta también es una serie de casos publicados por profesores del Departamento de Ortopedia, de la Unidad de Ortopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, muy recomendada para conocer cómo son las diferentes características clínicas y paraclínicas de la sacroilitis en niños. Y también es una serie que se encontró en el Hospital de... ¿Qué es importante entonces recordar? Que generalmente estas alteraciones son urgencias vitales debido a su importante morbilidad y mortalidad. El estafilococo aureus es el más importante en todos los grupos de edad y en todos los tipos de infecciones, así que es muy importante tener eso en mente pensando en el antibiótico empírico, que la mayoría de veces el mecanismo es por hematógena, por diseminación hematógena, por bacteremias y especialmente en las extremidades inferiores es donde es más frecuente. La clínica, ojo con los niños que tienen derrame articular, ojo con los niños que son capaces de localizar también el dolor en las protuberancias óseas y ojo con los abscesos en las extremidades, especialmente si esos abscesos están cerca de las metáfisis porque nos obliga a descartar osteomielitis. Muy importante el adecuado uso y la interpretación del laboratorio según las recomendaciones que les di. Ojo que las imágenes no deben retrasar el tratamiento. La discusión del antibiótico empírico sigue en pie, sin embargo mi recomendación es que el tratamiento antibiótico empírico, según la literatura más reciente, el que debe ser usado es la clindamicina, pero debe ser usado según su localización, según la epidemiología de su hospital, según los protocolos de su hospital y por supuesto según el estado clínico del paciente. Si el paciente está muy inestable, hay que iniciar el tratamiento antibiótico si no tiene muestras, pero si el paciente está estable y la toma de la muestra del hueso de la articulación se va a demorar, es mejor que inicie el antibiótico. Muchas gracias por su atención.